Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estoy muy contento de poder presentar hoy a Patricia y a su curso de astrología tradicional. Si podéis apagar vuestras cámaras hasta que empiece la parte de preguntas, que será en la segunda parte. Yo voy a hablar ahora brevemente para introducir a Patricia y para introducir brevemente la astrología tradicional a la escuela de cosmograma, que esto es una novedad. Así que bueno, muy feliz de tener a Patricia con nosotros en el equipo. Patricia lleva décadas estudiando la astrología tradicional, medieval, árabe, es toda una experta, ya veréis. Y hacía tiempo yo que tenía ganas de incorporar esta disciplina a, digamos, a los cursos que ofrecemos en la escuela, porque la he ido practicando a nivel personal y la verdad es que me ha sorprendido. Hace 15 años, cuando nos tocó de alguna manera ayudar a que la astrología saliera del armario en España, pues quizás quisimos poner mucho el foco en la parte psicológica para que no nos tacharan de, bueno, de algunos astrólogos que aparecen a altas horas de la madrugada. No sé si en Argentina también pasará, pero aquí en España aparece personajes bastante variopintos y de alguna manera quisimos desmarcarnos de esa astrología superficial y nos centramos en lo psicológico, que está bien, pero nos olvidamos de la tradición y la verdad es que esto había que corregirlo y por eso estamos aquí hoy con Patricia. Otra cosa que quería comentar solamente es que había y hay todavía un prejuicio de que la astrología tradicional tiene un punto egoico, ¿no? De querer conocer y de querer de alguna manera predecir el futuro para tu propio beneficio, ¿no? Cuando en realidad yo cuanto más la conozco y más la veo, más egoico me parece lo contrario, que es olvidarte del cielo más allá de tu momento natal, que eso sí que todo el mundo que sabe de astrología acepta que de alguna manera tiene que ver con él, pero luego piensa que, bueno, eso, el cielo me explicó el momento de nacimiento, me puede explicar mi carácter, pero yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y me desentiendo del cielo, ¿no? Para mí eso es egoico en el sentido de que es poco humilde, de que uno no dialoga con el cielo y uno no, no sé, se pone en una situación un poco humilde, digamos, ¿no? Y bastante desconectada de lo que es la conexión que existe, no solo en el momento de nacimiento, entre el cielo y la tierra. Así que bueno, por todo ello es que quería a incorporar la astrología tradicional a Cosmograma y por eso estoy contento de que haya llegado el día. Así que bueno, sin más dilación, yo me voy a quedar aquí viendo el chat, dando paso luego de moderador a las preguntas que le hagáis a Patricia después de que ella explique un poco más esta formación. Y para la segunda parte de preguntas, pues yo iré dando paso, me fijaré en quién levanta la mano y también me fijaré en el chat. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy aquí y os mando un abrazo. Chao. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación y comentarles que esta formación está pensada para personas que ya saben astrología. No es una formación desde el cero, sino es para aquellas personas que ya tienen una formación hecha. Preparé una pequeña presentación para compartirla con ustedes. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos y saludos a los que nos verán en diferido también. Entonces, preparé una pequeña presentación para compartir con ustedes, que la voy a compartir ahora, que se llama Astrología Tradicional, conociendo, descubriendo el sistema astrológico. Mi nombre es Patricia Kesselman y aquí tienen mi mail de Cosmograma para comunicarse conmigo cuando quieran. Entonces, vamos a comenzar. ¿Para qué? Con una pregunta. ¿Para qué estudiar astrología tradicional? ¿Para qué nos va a servir estudiar astrología tradicional? La astrología tradicional nos permite comprender la astrología desde sus fundamentos, nos permite comprender los fundamentos de la astrología, que es importantísimo, nos permite analizar fortalezas y debilidades de los planetas, de los signos, de las casas objetivamente en una carta natal.
Desarrollar un criterio sólido basado en reglas muy claras. El cielo es ordenado, el cosmos es ordenado y la astrología tradicional es ordenada también. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? ¿Cuál es el programa que vamos a transitar en este tiempo? Primero vamos a proporcionar una base exhaustiva de los fundamentos, como ya comenté en un principio, de la astrología. Fundamentar los principios astrológicos. Comprender los orígenes de las cualidades primitivas de los signos y de los planetas. Tenemos cualidades primitivas, cualidades naturales que nos van a guiar en este conocimiento de los signos y de los planetas. Vamos a explorar dignidades y debilidades planetarias. Los planetas, de acuerdo al signo y grado en que se encuentren, van a tener dignidades que son condiciones de fortaleza, donde un planeta se expresa mejor, y debilidades que es todo lo contrario. Vamos a conocer el Almuten Figuris, su cálculo y su empleo. ¿Qué es el Almuten Figuris? Es el planeta que tiene el secreto de nuestra evolución espiritual. La astrología es ante todo una ciencia espiritual. Por eso no entiendo muy bien lo de Oiko, sino que es todo lo contrario. Las casas, vamos a conocer el origen y el significado tradicional de las casas. Su origen, tienen un origen entre la rotación de la Tierra, el paso del Sol, los gozos de los planetas. Ya vamos a ver todo esto. Vamos a estudiar los temperamentos, temperamentos que se van a relacionar con nuestra personalidad y con la parte médica de la astrología. Van a ser muy importantes. Vamos a estudiar también los partes de Fortuna y de Daimon, su uso y su cálculo. Daimon, el parte del espíritu, y Fortuna, parte de la fortuna, que es uno de los puntos, de los 5 puntos de vitalidad en la carta. Ahora voy a desarrollar cada uno de estos puntos. ¿Qué otros objetivos vamos a tener? Objetivos, segunda parte de objetivos. Vamos a ampliar la mirada, nuestra mirada astrológica, proporcionando herramientas que van a enriquecer desde luego la interpretación. Al finalizar el programa, los participantes van a estar preparados para profundizar en áreas más avanzadas como la astrología predictiva, que siempre es interesante, la astrología médica, sumamente necesaria, aunque no somos médicos. Ya sabemos que en la antigüedad los astrólogos eran los científicos y que no solamente sabían astronomía, geometría, matemáticas, sino que la medicina formaba parte de la astrología, ¿no es cierto? Del compendio de materias que tenían que ver con la astrología. Y la astrología catárquica. La astrología catárquica es una astrología catarqués, viene de la palabra griega catarqués, inicios. Es una astrología que comprende la astrología horaria, la astrología de eventos y la astrología lectiva. La astrología horaria es aquella astrología llamada de las preguntas, una astrología absolutamente predictiva que a través de una pregunta que tenemos necesariamente en el corazón, que necesitamos una respuesta, lanzamos la pregunta al cielo y el cielo nos responde. La astrología de eventos se dedica a describir un determinado evento que sucede en un determinado momento, por ejemplo, el comienzo de una guerra, la asunción de un presidente a un gobierno, la fundación de una empresa, etcétera, etcétera, porque se basa en una premisa que dice que una carta natal contiene en sí misma el nacimiento, desarrollo y fin de cualquier evento. Y la astrología lectiva, que para mí es una de las mejores herramientas que tenemos astrológicamente hablando, que es que a través del conocimiento del cielo, el astrólogo puede elegir un determinado momento para que fluya mejor una un determinado asunto. Entonces, a través del conocimiento del cielo, el astrólogo puede formar parte activa de una situación, que es el único momento en que puede formar parte activa, porque si no, el astrólogo se dedica a describir algo que ya está funcionando. ¿Dónde nació la astrología? La astrología nació en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Qué es la astrología? Astros, astros, estrellas, logos, estudio de los astros, el estudio de las estrellas.
Vamos a hacer un poco de historia entonces, ahora antes de entrar en el programa. Del griego astrología, estudio o doctrina de los astros de las estrellas. Es la disciplina que estudia la relación entre los fenómenos celestes y los acontecimientos terrestres. Sabemos que en la antigua Mesopotamia los sacerdotes, astrólogos, porque repito, la astrología es una ciencia eminentemente espiritual. Los barú, los sacerdotes astrólogos miraban el cielo, oteaban el cielo y a través de sus observaciones desarrollaron una teoría que el cielo y la tierra se corresponden. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, para que perpetúe el milagro de la unidad. Es la primera ley hermética, la ley de correspondencia y analogía, en la que se basa la astrología. La astrología tiene en sí misma todas las leyes herméticas. Desde la antigüedad mantiene una tradición continua de transmisión y desarrollo. 2000 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, hace más de 4000 años que la astrología mantiene una tradición y una observación del cielo también. Se basa, como les decía recién, en la correspondencia simbólica entre el cielo y la tierra. Macrocosmos arriba, microcosmos abajo. Se proyecta directamente. La Mesopotamia, decíamos, es el origen de la tradición. Los cielos eran considerados un libro cósmico que revelaba el destino. Los sacerdotes astrónomos, los barú, observaban desde sus sigurat los puntos de observación y registraban los movimientos celestes. Sus observaciones dieron origen a la tradición astrológica. La astrología se aplicaba principalmente a los reyes, al Estado y a los acontecimientos colectivos. Los científicos de la antigüedad, los astrólogos, no podían atender al vulgo, a la gente común. No es como hoy en día que cualquiera se puede atender por un astrólogo. Solamente era algo dedicado o sí, relacionado con los reyes, el Estado y los acontecimientos colectivos. Era sumamente importante, pero solamente ese conocimiento lo podían recibir los reyes. Así que el desarrollo de la tradición. Durante el segundo milenio antes de Cristo se sistematizó el conocimiento astrológico. Babilonia integró tradiciones de distintos pueblos en un cuerpo doctrinal común. Astrología y religión, como decía, formaban una unidad. Los dioses se expresaban mediante signos, presagios. Los sacerdotes interpretaban esos presagios para orientar las decisiones humanas y políticas. Se unifica el saber en un determinado momento con la unificación de Sumeria al sur y Acadia al norte, y se consolida una tradición común en ambos sentidos. Esa tradición unifica también la lengua, el derecho, el calendario y el conocimiento astrológico. Todo aquello que conocían, que sabían, que habían investigado, que habían observado los antiguos. Se establece entonces un calendario de 12 meses con ajustes para sincronizar los ciclos lunares con el año solar. Era un calendario solilunar y ya sabemos que todos los calendarios que ha desarrollado el hombre son imperfectos. La biblioteca de Asurbanipal, ubicada en Nínive. En Nínive se descubre que la biblioteca de Asurbanipal con miles de tablillas cuneiformes. Ese alfabeto cuneiforme fue el primer alfabeto del ser humano. Se encontraron muchos miles de tablillas. El Enuma Elil es la colección astrológica más antigua conocida. Reúne miles de presagios que relacionan los fenómenos celestes con los acontecimientos terrestres, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Se observa que ciertos fenómenos celestes coinciden con acontecimientos terrestres. Surge la idea de una correspondencia entre el cielo y la vida humana, de ahí nace.
El Enuma Elil recopila esas observaciones y sus interpretaciones en forma de presagios. La base estacional de la astrología. La astrología, entonces decíamos que se acuña en el hemisferio norte. ¿Y en base a qué? A las estaciones, al clima en el hemisferio norte. La astrología tradicional se desarrolla justamente en el hemisferio norte, que era el único hemisferio conocido hasta ese momento, aunque los otros hemisferios estaban habitados, pero la astrología conocía solamente el hemisferio norte. Sus principios se reflejan en la observación de las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Como decía recién, se basa en el clima. La astrología se funda, se basa, se acuña de acuerdo al clima en el hemisferio norte. Las cualidades de los signos y planetas derivan de esas condiciones climáticas y agrícolas, cuando se sembraba, cuando se inundaba el Nilo, etcétera, etcétera, antes, previamente a eso, cuando se inundaban los ríos, las tierras, etcétera, etcétera, cuando se sembraba, cuando se cosechaba y demás. El origen del zodíaco se basó en la tradición mesopotámica que dio origen a los 12 signos. Cada signo quedó asociado a cualidades y significados propios. El recorrido anual del Sol se relacionó con las estaciones y los ciclos de vida. Ya sabemos que los signos cardinales son los comienzos de las estaciones, los signos fijos cuando la estación se estabiliza y los signos mutables cuando va variando. Y eso tiene que ver con el clima y las estaciones. Y eso también se asocia con los ciclos de la vida terrestre. Los signos, elementos y cualidades también están asociados a las cualidades primitivas, las cualidades naturales. De la observación de la naturaleza surgen las cuatro cualidades primitivas: calor, frío, humedad y sequedad. En realidad son dos cualidades primitivas, el calor y la humedad. La ausencia de calor es el frío, la ausencia de humedad es la sequedad. Y a partir de ahí se desarrollan los cuatro elementos que conforman el mundo material: el aire, que es caliente y húmedo, el fuego, que es caliente y seco, la tierra, que es fría y seca, y el agua, que es fría y húmeda. Hay dos elementos activos, dos elementos pasivos, dos elementos masculinos, dos elementos femeninos. Las estaciones del año inspiraron la distribución de esas cualidades en el zodíaco y las características atribuidas a los signos. Los cuatro elementos que ya nombramos, con el aire caliente y húmedo relacionado también con la primavera, el fuego caliente y seco relacionado también con el verano, la tierra fría y seca relacionada con el otoño y el agua fría y húmeda relacionada con el invierno, que también estos cuatro elementos se asocian con los cuatro temperamentos. Así, relacionado con el aire está el temperamento sanguíneo, relacionado con el fuego el temperamento colérico, relacionado con la tierra el elemento melancólico y relacionado con el agua el temperamento flemático, no el elemento, perdón. De estas cualidades derivan de la observación de las estaciones y de la naturaleza. Acá tenemos el tema mundi, que el tema mundi es el tema mítico del mundo. De ahí nacen las relaciones, el tema mundi nace de las relaciones de todos los planetas con el Sol y con la Luna. Tema mundi explica el origen de las regencias planetarias en la astrología tradicional. Y eso es en cuanto a la relación de cada planeta con el Sol. Por ejemplo, el Sol y la Luna rigen un signo cada uno por su importancia. En cambio, los otros planetas rigen dos signos cada uno de ellos. Organiza los signos según la relación de los planetas con el Sol y con la Luna. Por ejemplo, Mercurio, que nunca se aleja más de 30 grados del Sol, rige los signos adyacentes al Sol y a la Luna. Y Venus, que nunca se aleja más de 46 grados del Sol, rige los otros signos que están adyacentes a Mercurio. Y así sucesivamente, Saturno, por ejemplo, representa el frío y crudo invierno cuando en la Tierra no había abrigo ni alimento para los hombres. Entonces, cada uno de esos significados también tiene relación
con los aspectos planetarios. Las regencias siguen un orden simbólico desde Mercurio hasta Saturno, de los planetas más cercanos a las luminarias o a la Tierra hacia los más alejados. ¿eh? Como decía, Saturno es el más alejado de todos los planetas y el más lento de todos los planetas. Hay un orden que se llama el orden caldeo de los planetas que se sigue muy puntualmente en astrología tradicional. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Ese es el orden caldeo de los planetas, que es el orden de velocidad y el orden de distancia de esos planetas con los luminares, con el Sol. La distribución simétrica de los planetas fundamenta la armonía del sistema astrológico tradicional. Tienen una armonía, tienen una relación. Los planetas que también tienen cualidades primitivas. Cada planeta posee una combinación de calor, frío, humedad y sequedad. Así el Sol es caliente y seco, Marte es caliente y seco, la Luna fría y húmeda, Venus es fría y húmeda como la Luna también, Mercurio es moderadamente frío y seco, Saturno es extremadamente frío y seco y Júpiter es moderadamente caliente y húmedo. Estas cualidades definen su naturaleza y su forma de actuar. Hay planetas benéficos que por sus cualidades moderadas son favorables a la vida y hay otros planetas que la astrología tradicional llama maléficos, a pesar de que causa horror ese nombre, pero un planeta maléfico es maléfico ya que por sus condiciones extremas son contrarios a la vida. Constituyen la base de la interpretación del temperamento, la salud y la acción planetaria en astrología tradicional. Eso también vamos a aprender, las cualidades primitivas. Acá tenemos las dignidades planetarias. Esta es una tabla de dignidades planetarias. Tenemos dos clases de dignidades planetarias, que eso vamos a estudiar. Las dignidades esenciales, que se refieren dignidad. ¿Qué es una dignidad? Dignidad es una condición de fortaleza de un planeta. Las dignidades esenciales se refieren al signo y grado donde está el planeta y tenemos en astrología tradicional 5 dignidades: domicilio, exaltación, regencia de triplicidad, regente del término y regente del decanato, faz, decanato o faz, decanato, decano o faz. Esas dignidades indican esenciales, indican la fortaleza intrínseca de un planeta según el signo y grado, como les decía recién. La regencia es la máxima dignidad, es el domicilio de un planeta. Después tenemos la exaltación, es exagera el significado. En la regencia expresa fuerte y claro su significado. En la exaltación, donde el planeta tiene gran fortaleza y reconocimiento, es un poco exagerada. Hay abundancia, pero no calidad. Cantidad, pero no calidad. La triplicidad, regente de la triplicidad, triplicidad quiere decir elemento, por si no conocen la palabra. Los regentes de triplicidad tienen gran afinidad con el elemento de cada signo. El regente del término otorga un color, una capacidad de acción. Y el regente del decanato faz es una dignidad menor que aporta apoyo adicional. Hay 2 dignidades mayores que son la regencia y exaltación y las 3 dignidades menores que son triplicidad, término y faz, que de acuerdo al puntaje que se otorgan, ya vamos a ver eso, pueden equiparar lo que es regencia, por ejemplo, exaltación. Pueden encontrar 5 puntos también. Después tenemos las dignidades accidentales, que es de acuerdo a dónde están ubicados los planetas. Indican la capacidad de acción de un planeta en la carta, porque de acuerdo a dónde están ubicados los planetas en la carta, tienen mayor o menor capacidad de acción. Las casas angulares son puntos de manifestación, por ejemplo. Entonces, entre las dignidades accidentales encontramos la casa en que están ubicados, la velocidad del planeta, si está más rápido o más lento. Todos los planetas tienen una velocidad promedio, pero pueden estar más rápidos o más lentos, y entonces eso va a significar algo.
movimiento, si están en movimiento directo, si están en movimiento retrógrado, si están estacionarios. Y las relaciones con otros planetas, que no solamente se refieren a los aspectos, sino que a qué planeta dispone de otros. Hay recepciones, eso se llama recepción, recibir un planeta. Hay recepciones, recepciones mutuas, etcétera. Cuando un planeta está en casa de otro, entonces puede estar está en recepción, y cuando el planeta A está en casa de B y B está en casa de A, se llama recepción mutua y eso tiene una lectura especial. Un planeta puede ser esencialmente fuerte, es decir, estar digno, por ejemplo, un planeta en domicilio, pero accidentalmente débil y viceversa, es decir, puede estar en una casa donde está débil, por ejemplo, Marte en Aries, está en su propio domicilio, pero al estar en una casa donde está débil, por ejemplo, la casa 12, entonces accidentalmente está débil, pero está fuerte por domicilio. Entonces, eso también tiene una lectura. Los aspectos, dijimos que el universo, que el cosmos era jerárquico, los aspectos también tienen jerarquía. Hay 5 aspectos con los que trabaja la astrología tradicional. 5 aspectos que son llamados tolemaicos o aspectos fuertes, los llaman otros, que son conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil. En ese orden. Cuando digo ese orden, es que hay un orden de importancia. Las conjunciones, que no son técnicamente un aspecto, sino que están considerados externamente, porque aspecto viene de la palabra griega aspikio, que es observar, mirar. Y entonces los antiguos creían que que los planetas se miraban entre sí, se lanzaban rayos. Y la definición de conjunción, conjunción corporal, mejor dicho, son dos planetas que están en el mismo signo, conjunción corporal, en el mismo signo dos planetas, porque los antiguos se imaginaban que los planetas copulaban entre sí y producían una reacción particular. Ptolomeo decía, el secreto de la corrupción y generación está en el ciclo de las 120 conjunciones, porque esa es la relación que hay entre cada planeta con cada uno de los otros planetas. Entonces hay 120 conjunciones posibles y entonces Ptolomeo decía eso. Entonces, en orden de importancia, la conjunción, aunque no es técnicamente un aspecto, es considerado un aspecto, oposición después, cuadratura después y mucho más atrás el trígono y el sextil. También se consideran las relaciones con el Sol. ¿Se acuerdan con que estábamos hablando de que los Barú, los sacerdotes astrólogos, miraban el cielo a ojos descubiertos, a veces en un espejo de agua, porque mirar el sol de frente no se podía. Entonces sobre un espejo de agua, y sobre un espejo de agua se observaban los planetas, y eso se llama espejo, se dice en latín speculum, y de ahí viene la palabra especular, mirar al cielo a través de un espejo de agua. Entonces, las relaciones de los planetas con el Sol también eran especiales, porque el Sol, por su brillo, no permitía distinguir aquel planeta que estaba cerquita del Sol. Entonces, tenemos las relaciones con el Sol, bajo los rayos, combustión y Cassini, que también vamos a aprender a interpretar cada una de esas relaciones de los planetas con el Sol. Que el Sol, al ser caliente y seco, como comentábamos en un principio, no es del todo benéfico siempre sus relaciones con el Sol. Acá tenemos los gozos de los planetas, que es otro tipo de dignidad accidental. Son una forma de dignidad accidental, y cada planeta posee una casa donde expresa mejor su naturaleza. Eso también lo vamos a aprender. Los gozos dependen de la posición por casa y no del signo en el que se encuentra el planeta. Acá tenemos el origen astronómico de las casas, porque las casas dividen el cielo en 12 sectores de acuerdo a la rotación diaria de la Tierra. Representan, como ya todos sabemos, diferentes áreas de la vida.
Se basan en el horizonte y en el meridiano como referencias principales. El horizonte, el eje ascendente-descendente, el meridiano, el cenit y el fondo del cielo, que son los ejes fundamentales de la carta. Los signos describen el cielo, las casas muestran cómo se manifiestan en la tierra, cómo se manifiesta el cielo en la tierra. El significado de las casas se fundamenta en la combinación de el recorrido diario del Sol, el orden caldeo de los planetas, el recorrido diario del Sol ascendente, medio cielo, descendente, fondo del cielo, el orden de el cardeo de los planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, o como se los dije antes al revés, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Así debemos aprender el orden de los planetas. Los gozos planetarios, eso lo vimos recién, es una dignidad accidental que también interviene en el significado de las casas. Ya lo vamos a aprender todo eso. Y la relación de cada casa con el ascendente, ¿no? Es importante que cada casa tenga un aspecto tolemaico con el ascendente y son más débiles aquellas casas que no hacen ningún aspecto con el ascendente. Por ejemplo, la 2, ningún aspecto tolemaico, entiéndase. Por ejemplo, la 2, la sexta, la 8 y la 12, que son casas llamadas desgraciadas para la astrología tradicional y ya vamos a ver por qué. Estos principios, el recorrido del Sol, el orden de los planetas, los gozos planetarios y los aspectos de cada casa con el ascendente, explican el significado y la función de cada casa en la interpretación astrológica. ¿Qué más? Tenemos el Almuten Figuris. Es el planeta que obtiene mayor puntaje total de dignidades en los lugares fundamentales de la carta. Vamos a trabajar con esa tabla que les enseñé hace un ratito. Es muy interesante porque se considera el regente de la figura de la carta, diferenciándose del almuten de un punto o de una casa. Cada punto en particular, el sol, el ascendente, el medio cielo, la cúspide de la casa 2, puede tener un almuten de acuerdo a ese conteo de dignidades. Pero el almuten figuris, el almuten de la figura, o señor de la carta, o señor de la natividad, va a ser aquel planeta que por sus puntuaciones es el más importante de toda la carta. Entonces, ese planeta contiene la clave interpretativa de la carta natal y de la vocación profunda del nativo. Es un planeta que contiene el secreto de la evolución de ese alma. Constituye la cualidad dominante del alma que el espíritu anhela desarrollar. Es importante que cada uno de nosotros conozca su almuten, porque centrándose en ese planeta va a desarrollar cualidades espirituales para la evolución en este plano. Los temperamentos que vamos a explorar, que vamos a conocer, que vamos a calcular también. Vamos a analizar los 4 temperamentos hipocráticos, que ya se los describí, el sanguíneo, que tiene que ver con el aire, el colérico, que tiene que ver con el fuego, el melancólico, que tiene que ver con la tierra, y el flemático, que tiene que ver con el agua. Pero no vamos a hacer la cuentita esa que se acostumbra a hacer, tenemos tantos elementos en tierra, tantos elementos en aire. No, 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 no. Nosotros vamos a tomar una fórmula, que vamos a tomar 3 fórmulas, mejor dicho, la tolemaica, la fórmula de Ptolomeo, la fórmula medieval del temperamento y la fórmula de William Lilly, y la vamos a comparar entre sí. En ella se tienen en cuenta el ascendente, la luna, los planetas que aspectan al ascendente, la estación del año en que hayamos nacido, y calculamos de acuerdo a las cualidades primitivas cuánto de caliente y húmedo, de frío y seco que tenemos en cada uno de esos elementos, que de acuerdo a la fórmula van a ser un poquito diferentes, y vamos a calcular entonces el temperamento, que viene de la palabra latina temperamentus y quiere decir mezcla. Entonces vamos a calcular el temperamento y con eso vamos a tener una base de astrología médica, porque vamos a conocer también la remediación, el equilibrio, cómo equilibrar cada uno de los temperamentos que tengamos en exceso o en defecto.
Y esos temperamentos van a tener relación con la personalidad y la salud, porque de acuerdo al temperamento vamos a manifestar las enfermedades de una forma u otra. Vamos a trabajar con los partes de fortuna y espíritu, que son se utilizan los mismos elementos, son la relación entre el ascendente, el sol y la luna, de acuerdo a si la carta es diurna o es nocturna. También vamos a aprender eso porque la secta planetaria es importante. Vamos a saber si somos de la secta del sol, si nacimos de día, o de la secta de la luna, si nacimos de noche, y de acuerdo a eso vamos a calcular muchas cosas, ¿no? Una carta diurna se mira distinto a una carta nocturna, tiene benéficos de la secta, maléficos de la secta. El regente, que es el Sol, es la Luna, el planeta más importante. Y para calcular el Almuten también vamos a calcular los puntos, vamos a conocer los puntos Gilek, los 5 puntos Gilek, los 5 puntos de salud en una carta. Y también vamos a conocer lo que son las horas planetarias, que me olvidé de comentarles hace un ratito. Y con fortuna y espíritu, que son partes complementarios, vamos a aprender a calcularlos y vamos a aprender qué es lo que cada uno significa. Fortuna tiene más que ver con el cuerpo y espíritu, como dice la palabra, más que ver con el espíritu. El parte de la fortuna representa el cuerpo, las circunstancias materiales, la salud, los bienes y aquello que llega por las condiciones de vida. Y el parte del espíritu representa vocación, aquello que el alma desea realizar, es un lugar de la dirección vital, de la actividad elegida. Digamos, el parte de espíritu nos dice qué y el parte de la fortuna nos dice cómo. Juntos forman un eje fundamental en la astrología tradicional para comprender el destino y la capacidad de actuar sobre él. Acá con esto vamos a terminar el programa que tenemos para desarrollar. Y tenemos referencias clásicas, con qué libros vamos a trabajar, con Ali Ben Ragel, el libro cumplido de los Judicios de las Estrellas, que tenemos dos ediciones, Editorial Indigo del 97 y Editorial de la Corona de Aragón. Editorial Indigo tiene los 5 primeros libros, la Editorial de la Corona de Aragón tiene los 8 tomos completos del libro cumplido. Eh, la- el primer editorial Índigo lo desarrolló la Escuela de Traductores de Sirventa, que tiene el 6.º libro impreso, pero solamente edición de la Escuela de Sirventa. En cambio, el de Corona de Aragón tiene los 8 libros que forman una colección muy linda. Abraham Menerra, Astrología Medieval, el libro de los Judicios de las Estrellas, que es de editorial Sirventa también. El Carmen Astrologicum, que está traducido por David Pingree, está escrito por Doroteo de Sidón, eh, un astrólogo griego. Demetrio Santos tiene varias traducciones, entre ellas Textos astrológicos medievales de Mesala y Benesra, editorial Barat. No sé si todavía se puede conseguir ese libro. Tampoco sé si se puede conseguir el libro de Abraham Benesra, pero les voy a facilitar material de estudio, por supuesto. Eduardo Gramaglia, mi gran amigo, tiene el libro de astrología hermética, recobrando el sistema helenístico, editado en 2006, pero hace poco, creo que en 2024, editó el mismo libro mejorado, más ampliado, muy interesante también. Los trabajos de Mesalá, traducidos por Benjamin Dyke de Cassimi Press, solamente están en inglés, y un libro que les voy a facilitar yo, que es el Tratado Breve de las Influencias del Cielo, que tradujimos en la Escuela de Traductores de Sirventa en 2003, que es un manual bastante accesible. Con esto terminamos un poquito la presentación del programa, de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a aprender en este curso, y estoy abierta a las preguntas. Vale, podéis levantar la mano si queréis hablar y os voy dando paso con la cámara, si es que queréis cámara, si no, pues con el micrófono.
No sé si hay Mudos. preguntas. Todos se han quedado No hay empatados. pregunta. Bueno, no, yo creo que está bastante claro. También es una manera de entrar y de ver todo este mundo, ¿no? Ha sido como una pequeña clase y bueno, tampoco tiene por qué haber preguntas. Voy a abrir mi cámara. Yo tengo una Igual hay pregunta. personas que no quieren abrir su cámara, pues entonces también pueden comentar por el chat y yo le doy voz. Juan Pablo pregunta por el chat cuándo empieza el curso. El curso empieza el jueves a las 6:30 hora española. Son 12 clases, son 3 meses, todo agosto, septiembre y la mitad de Octubre. octubre. De Ahí hecho, este va. curso es como la introducción a todo este maravilloso mundo, porque luego la idea es que vamos a hacer con Patricia un curso de 9 meses, una formación más larga de astrología tradicional para poder profundizar en todo esto. Veo que el chat se está animando. Pregunta Merced si es el mismo tipo de astrología que se practica en la India. No, Podría responder yo, pero responde no, tú. que es astrología védica la que se practica en la India y esto es astrología tradicional. Vale. La siguiente TUI pregunta, para quienes venimos de una formación en astrología psicológica, ¿el curso dará herramientas para integrar la astrología tradicional con la moderna en la práctica? Absolutamente sí, claro que sí. Esa es la idea de este curso. Sí, no es para tener dos mundos separados en conflicto en la cabeza, no, es para ampliar, ir a la raíz de lo que hemos visto ya, los que sabemos astrología contemporánea, que es maravilloso, pero conocer las raíces de todo eso, ¿no? Entenderlo y incorporarlo, claro, no es como estudiar astrología védica o astrología maya o astrología china, que ahí sí que tienes que estar cruzando continuamente, ¿no? Vamos a sumar, vamos a sumar. Eso, sumar. ¿El Almut en Figuris pueden ser varios planetas? Pregunta No, Ana. no. Puede haber varios candidatos, pero va a terminar siendo uno solo. Vale. Isa pregunta cuándo empezará el curso de 9 meses. El curso de 9 meses empezará en noviembre. ¿Cuáles son las diferencias entre la tradicional y la moderna? Y creo que Pregunta hay varias diferencias, ¿no es cierto? Yo creo SA. que la tradicional es más eh, precisa, más Ujú, saturnina, más organizada, mucho más estructurada. ujú. Tiene un orden, el cosmos decía tiene un orden y la astrología tradicional tiene un orden, lleva un sistema. Eso lo vamos a ver con el tema mundi. El tema mundi es absolutamente maravilloso porque no solo nos orienta hacia el origen de la astrología, sino que nos habla de la parte espiritual, la puerta de los dioses, la puerta de los hombres. Muy interesante. Eso lo vamos a ver en una de las primeras clases. Vale. Ana pregunta qué precio tiene. El precio son 375 euros a razón de 125 euros al mes. Son 3 meses lectivos, son 125 cada uno. Juan Pablo dice que le encanta. Sí, sí, un prejuicio que hay con la tradicional a veces es como que la psicológica es la que se enfoca dentro y la tradicional es la que mira para afuera, los eventos, pero lo que acabas de decir ahora, Patricia, ¿no? También el alma, o sea, yo creo que la tradicional mira para adentro de una manera muy profunda también. Muy No, profunda, no porque es era simplificar. eminentemente una ciencia espiritual. Los sacerdotes eran los encargados en un primer momento, después los científicos que eran los astrólogos que eran los científicos de la antigüedad. ¿Y quién Ujú. se podía atender con los astrólogos? Los reyes y los nobles nada más, era algo solamente especial para algunas determinadas personas. Sí, Bien. pregunta Noemí si es recomendable para una persona que ha realizado el primer año de la formación de cosmograma o es mejor o para quien ha hecho el segundo año. A ver, yo te cuento, Patricia, para que puedas responder. A El ver, primer año tiene que ver en cosmograma con explicar el vocabulario astrológico, planetas, signos, casas, aspectos, aprender a combinarlos y aprender a mirarse a uno mismo desde esta mirada más psicológica, humanista. El segundo año se añaden tránsitos, revolución solar, sinastría, compuesta,
Entonces, la pregunta es esta, sin saber tránsito, revolución solar, sinastría y compuesta, ¿tú crees que un alumno que haya completado primer año puede aprovechar este curso? Yo creo que sí, que perfectamente. Vale, vale. Pregunta, esto era Noemí, y os está respondido, si no podéis seguir preguntando. ¿La tradición se basa, pregunta Ana, en la medieval? Sí, 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 es astrología medieval lo que vamos a hacer fundamentalmente, sí. Vale, Medieval y renacentista. muy bien. Hay un usuario que no pone el nombre que dice, a mí también me encanta, creo que ya me he enganchado. Bueno, me alegro. Yo también cuando entré me quedé fascinado, la verdad. Llevaba todo el tiempo defendiendo la bandera de la humanista y psicológica, está muy bien, pero habíamos tirado al bebé con la colada al intentar limpiar la imagen, entre comillas, porque no sabía en mi ignorancia, ¿no? También tú sabes, tú, Patricia, lo confirmarás que en la antigüedad se decía que se necesitaba una vida para aprender astrología y otra vida para practicarla, ¿no? Entonces es como que también, pues en 15 años, 15 20 años que yo llevo en la astrología, tampoco me había dado tiempo hasta hace pocos años a aprender. Yo estudié en Casa 11 con Caruti, por mi cuenta, aprender una mirada más humanista, ¿no? Pero fue recién hace 3 años que realmente empecé a mirar la electiva, la horaria, y fue como, wow, aquí hay algo muy poderoso. Entonces, bueno, por eso lo estoy haciendo, porque me resuena, si no, no ofreceríamos esta astrología. Eh, ¿Qué más? Ana dice gracias. Otra Ana dice, la tradicional te roba el corazón y amplía mucho la comprensión. Tú y dices, está bien ser geminiano y cambiar de opinión. Sí, yo tengo la luna en casa 3 muy geminiano, aparte de eso no soy, pero sí que... No, yo tengo Saturno en la 9, entonces a mí para que un conocimiento me entre tiene que ser lo que dice Patricia, ordenado, estructurado y todo. Entonces, de hecho, yo entré a través de la escuela Uber porque era la única o la primera que yo vi como una serie completa de libros y por ahí me ganó por la estructura, pero luego cuando miré bien lo que había ahí, todo el punto de la edad, todas esas cosas, empecé a no resonar ya con eso, pero que la estructura para mí es importante. Entonces, cuando he entrado aquí, mis 3 planetas en Virgo, mi Sol Saturno, Luna Saturno, ha dicho, wow, aquí hay todo un orden, toda una tradición, toda una Para sabiduría. cualquier conocimiento me parece, Andrés, que es importante el orden. Para cualquier conocimiento, Sí, no solo sí, astrológico. totalmente. Sí. Entonces preguntan, si no has hecho ningún curso, entonces no la recomiendas. No, No, no. no va a entender nada, no. No. No, no, es mejor empezar con una formación como la del primer año de astrología de cosmograma, que de hecho empieza intensivamente en agosto. La puedes concentrar en 4 semanas, todas las tardes, 4 horas. Y luego, una pregunta entonces también, si, Patricia, sería, ¿alguien que no haga esta formación de 3 meses puede hacerla de 9 meses o mejor que haga primero esta de 3 meses, la No, que yo creo haremos que nosotros? podría hacerla porque vamos a hacer un repaso rápido, no vamos a hacer un repaso tan profundo como con esta, pero vamos a hacer un repaso rápido a través de todos los temas. Vale. ¿Qué más? Gemma dice, siento una raíz y un fundamento increíble. Responde a las preguntas que he tenido siempre sobre la astrología. Me encanta. Empezaré en noviembre. Muchas gracias. Muy bien, Gemma. Si alguien no puede empezar justo este jueves, como sabéis, los que habéis estudiado en Cosmograma, podéis ver las clases en diferido o incluso si no las podéis seguir en directo. Son clases de 90 minutos, no son de 120 como a veces, como solemos hacer. Son clases de 6:30 a 8 los jueves por la tarde, horario península español. Pero al terminar la clase, Patricia va a subir el vídeo, el audio, apuntes, entonces lo puedes seguir perfectamente en diferido. A ver. ¿Qué incluirá la formación de 9 meses? Pregunta. Vamos a hacer un programa y lo vamos a presentar en Cosmograma. Lo vamos a compartir, lo estamos diseñando ahora, lo estamos preparando y en 15 días, un mes va a salir. ¿Vale? Los horarios serán los mismos, Patricia, ¿verdad? El Sí, de nueve vamos a meses será conservar los jueves, los días de Júpiter vamos a conservar. días de Júpiter, de 6:30 a 8. La idea es crear un grupo de estudio con Patricia, así que vamos a mantener el mismo día y hora para facilitar eso. El coste va a ser el mismo, 125 euros por cada módulo, son 9 módulos que se tienen que hacer todos, no es que, bueno, puedes pausarlo si pasa algo en tu vida y continuarlo en otra edición si lo hacemos, pero no es la idea de que cojo el módulo 1 y el 4, sino que en principio tú empiezas y vas haciendo.
Entonces son 9 meses por 125, son 1.125 euros lo que costará la formación de noviembre, que empezará de noviembre a junio, bueno, los 9 meses que dé, ¿vale? Después de ese tiempo, el material, lo que son los vídeos, vamos a mirar eso de ampliarlo, porque actualmente con Adobe Connect tenemos un límite. Vamos a ver si estos vídeos los podemos alojar nosotros y mantenerlos más tiempo, no sé si durante 6 meses o al acabar la formación. Y los audios y los apuntes quedarán por tiempo ilimitado. Esto para la formación de noviembre. Para la formación que empieza ahora seguramente será como mínimo un mes y si podemos, veremos si podemos estirar a 3. Pero de momento lo que pone en la página web y a lo que nos comprometemos es que los vídeos están durante un mes más, los audios y los apuntes quedan indefinidamente. No sé si hay alguna pregunta más o podemos ir cerrando. Bueno, no veo a nadie escribiendo, así que yo creo que ya las preguntas están resueltas. S.A. dice gracias, Juan Pablo dice muchas gracias. Bueno, pues, en fin, muchos agradecimientos que luego voy a leer. Tú ya te apuntaste. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues eso. Al final no es que no hubiera preguntas, sino que eran tímidos. Aclaramos que las clases en principio no van a ser con las cámaras abiertas para no distraer, así que en principio los tímidos se pueden estar tranquilos. Esconder No sé detrás de si, la pantalla. sí, no sé si en algún momento, si alguien iba a decir muy Leo quiere mostrarse, pues si en algún momento sí que habrá espacio para eso. Esto ya lo verás tú, Patricia. Si hay preguntas, si hay cosas que impliquen compartir pantalla, pues se irá viendo. Pero si no, podéis estar tranquilos en vuestra casa, escuchando tranquilamente y asistiendo a las clases. Así que bueno, voy a leer los comentarios al terminar. Ha aparecido una leonina fugaz por aquí. No sé si era Jessica. Bueno, pues eso, que muchas gracias por la resonancia y vamos a vernos. Yo voy a ir asistiendo, pero no voy a estar dando ni hablando ni saliendo por la pantalla. Así que bueno, los que os apuntéis, el jueves empieza la formación. Un beso y gracias a todos. Chao, gracias Patricia. No, gracias a vos, Andrés. Que estés muy bien. Hasta prontito. Hasta el jueves. Eso, chao, chao. Chao, chao.